alegría. Buenos días, Flor, buenos días, DJ Alex, buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming en Metcon Go, a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta y en YouTube. Bienvenidos a Cuarto Poder de hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022. Flor, y hoy tenemos, para abrir el programa, pues, el tema obligado. Después de que ayer, en la sesión de la Comisión de la Familia, la Niñez, la Adolescencia y el Menor, hubo un incidente que desde mi punto de vista, y yo creo que de muchas personas, absolutamente abrupto, absolutamente gravísimo, innecesario y absolutamente cuestionable por parte de la vicepresidenta de esa comisión, la diputada Kaira Jardín, que presidía en ese momento la comisión, que decidió cerrar de manera abrupta, reitero, la sesión ante un cuestionamiento válido por una denuncia gravísima y delicadísima que estaba haciendo la diputada suplente Walkiria Chandler, quien es nuestra invitada para iniciar el programa el día de hoy. Bienvenida, diputada Chandler. Muy buenos días, gracias por la invitación, saludos a ustedes y a todos los que sintonizan el programa. Walkiria, bienvenida. ¿Qué denunciabas ayer? Que te cortaron abruptamente la sesión. ¿Qué denunciabas? Gracias, Flor. Hace 4 meses, parte de las diputadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer con personal técnico, fuimos a la comunidad de Charco La Pava en Bocas del Toro. Esta es una comunidad indígena, todos son noves, pueden saber, es precaria, en efecto hay pobreza, hay desigualdades, y fuimos por un tema de un brote de leishmaniasis, una enfermedad cutánea, unas bacterias que pareciese que se comen la piel, la carne de las personas, y en esta comunidad en específico el brote está afectando a los niños. La comunidad nos pide que vayamos porque ellos estaban cansados de tratar de que las autoridades de salud regionales fueran, que les atendieran, y aquí simplemente no les daban las medicinas, no los veían, y también hay que hacer algo parecido a los hisopados para poder detectarlo, y tampoco se le practicaban estas pruebas. Ya posterior a que nosotros vamos, mágicamente aparecieron 2.000 dosis de medicamento. Es una comunidad que pareciese que de manera deliberada ha sido olvidada por autoridades y específicamente autoridades de salud. En esta reunión, como sabían que íbamos, hay personas que caminaron hasta 3 días para llegar hacia donde estábamos nosotros para darse la reunión, y un grupo de mujeres, estamos hablando por lo menos 12 mujeres, ellas hablaron en la lengua nove, aquí teníamos traductores de la misma comunidad, donde ellas planteaban la queja de que aquellas que iban a dar a luz en un hospital, el hospital se llama El Silencio, que queda a horas de la comunidad, al regresar perdían la capacidad de volver a tener hijos. Las mujeres que dan a luz en la comunidad no les pasaba nada. Es por esto que ellas se percatan que son víctimas de esterilizaciones sin su consentimiento, que como Comisión de la Mujer, como panameña, como mujer, yo creo que esto tiene que prendernos las alarmas a todos. Como esta es una investigación que está en proceso, aguardábamos a un ministro Sucre para poder preguntarle. El día de ayer fue la segunda vez que se le llama, porque hace 4 meses estamos en esto y el ministro no encontró el tiempo mientras era ministro titular para poder ir. Y el día de ayer va la viceministra, la diputada Jardín, que es la vicepresidenta de la comisión, estaba presidiendo ayer, y decide que se le va a tomar el cuestionario a ella, que no se iba a esperar al ministro Sucre. Esto fue a las 10 y tanto de la mañana. Todavía no era pública la noticia que ya el ministro Sucre no estaba a la cabeza de la cartera. Y aún así se dice, bueno, va a ser la viceministra quien va a responder las interrogantes. Me gustaría aclarar que en efecto, cuando se cita a un ministro o a un director de entidad autónoma o semiautónoma, se tiene que hacer mediante un cuestionario. No obstante, el cuestionario no son números clausus, no son números cerrados. Los diputados, con el derecho a voz, podemos interpelar al ministro o la autoridad que ha comparecido, principalmente sobre el tema por el que fue llevado. Pero si hay otro tema de interés para la comisión, para el diputado, se le puede preguntar. Y como funcionario, uno debe responder si se está haciendo una gestión transparente. Me extraña que la diputada desconozca esto. Hace poco tuvimos en la comisión al ministro de Seguridad,
por un tema en las cárceles y varios de los diputados quedaron haciéndole preguntas de inseguridad en sus comunidades. Esto es algo que se hace, tanto en comparecencias como al pleno de la Asamblea, como en las comisiones. Extraña la manera en la que ella no desea que la ministra responda, y más allá me parece que no fueron las maneras correctas con las cuales suspende la comisión, y debo decirlo, me cayó. Ella cayó mi voz y no dejó que se tratara este tema. Ahora, 12 mujeres, confirmemos unos datos, 12 mujeres en el Hospital El Silencio. Sí, alrededor de 12 mujeres fueron las que hablaron. Recordemos que esta es una comunidad indígena, es una comunidad donde también hay bastante aprehensión y que sabemos que no todas van a dar esas denuncias. Debo decir que esto no ha sido elevado al Ministerio Público, nosotros no hemos cerrado este informe, estamos todavía recabando información y una parte medular era conocer qué decía el Ministerio de Salud sobre la denuncia de estas mujeres, pero lastimosamente no fue posible tener estas respuestas el día de ayer. Sí, eso mismo le iba a preguntar si ya se habían presentado las denuncias ante el Ministerio Público, porque es algo grave y no puede quedar en un simple cuestionario a la ministra de Salud, ya que por lo que vimos en la comisión no le dejaron ni siquiera preguntar a la ministra. Esto es un tema ya penal y se necesita una denuncia que sí debe ser presentada ante las autoridades competentes, diputada. Por supuesto. Esto es algo que tiene que ser atendido y no debe quedarse solamente a autoridades comarcales o un tema de Bocas del Toro. Son panameñas, son mujeres, esto es algo que, insisto, debe encender las alarmas de todo mundo en el país. Esto sin duda merece ser investigado para conocer realmente qué está pasando, si son o no esterilizadas, qué procedimiento se está haciendo, cuál es la diferencia entre las mujeres que dan a luz en la comunidad y las que van intrahospitalariamente. ¿Por qué unas pierden la capacidad de reproducirse y otras no? Y me encantaría poder tener esa respuesta, me encantaría poder seguir con esa investigación que yo asumo que después de lo suscitado el día de ayer difícilmente va a poder continuar. Si tenemos una figura de tanto peso dentro de la Asamblea que no está de acuerdo con que se conozcan los hechos, ¿cómo podemos adelantar esta investigación? ¿Cómo conocer lo que está pasando? ¿Y quién pudo haber dado semejante orden dentro de las autoridades de salud? Si es que se dio dentro de las autoridades de salud, es una autoridad política, es lo que no sabemos y que creo que hay que llegar al fondo de eso. Porque, digo, lo que ustedes nada más saben es que son 12, pero pueden haber más casos y sería realmente un escándalo si así fuese. Sí, eso es lo 12 delicado. Son las que han hablado. Ya 12 es un escándalo. Ya, exacto. Pero hay que saber cuál es. Una es un escándalo. Hay que ver las políticas que se están tomando aquí en estas áreas. Y entonces lo que procede, diputada, independientemente de la dinámica legislativa que todos sabemos que pues tiene sus avatares de carácter político y politiquero, lo que procede es elevar una denuncia, si es que no lo ha hecho ya el Ministerio Público de oficio, porque hay una noticia a crímenes clarísima con toda esta situación, la denuncia ante el Ministerio Público, porque se trataría de un delito gravísimo. Usted mencionaba ayer, la dejaron por lo menos mencionar eso, y es cierto que al expresidente peruano Alberto Fujimori lo procesaron por delitos similares, casualmente con comunidades campesinas, indígenas, quechuas, pobres, con un planteamiento absolutamente abominable de que es que el Estado peruano no puede mantener mucha gente que nace en la pobreza. Entonces, hay que investigar a fondo esto y por otra parte, tengo que decir que la interpretación que hace la diputada Harding, el cuestionario cerrado, no lo puede entender si al que comparece es un técnico de una institución a responder un tema específico técnico, pero aquí estamos hablando de la viceministra, que a partir de ayer era además ministra encargada, que tiene la capacidad de hacer o de responder preguntas de carácter holístico en torno al ministerio y cuestionar o restringir esa capacidad de los diputados de preguntar y cuestionar, me parece que raya en lo antidemocrático. Sí, yo pensaría que eso fue iniciativa propia de la diputada Kaira Harding, no que están tratando de tapar un escándalo desde el Ministerio de Salud, probablemente ni lo sepan. Pero, y totalmente fuera de lugar, porque la viceministra debió contestar si sabía o no sabía, porque eso es parte de lo que se quiere llegar aquí. Sí, o sea, Kaira Harding de verdad... Sí, estaba de más, César, por favor. O sea, estaba de más. Perdón, debo decirles que todo el salón quedó perplejo, los periodistas, el personal de salud, todos los diputados,
Y la misma viceministra, ella quería responder. Ella gira hacia atrás y mira a las personas de la sala y dice, ¿puedo responder? Claro. La viceministra quiso de responder y la diputada no se lo permitió. Y pero de entonces... hecho, hay otros diputados que querían hablar y no les fue posible. El diputado Elías Vigil, que es el único hombre que estaba presente en la comisión, me dice, yo respeto a la colega, pero no entiendo qué pasó, no son las maneras. Él tampoco pudo hablar. La diputada Nayisel Rosas, que la tenía a mi mano izquierda, me dice, pero Gualquilla, ¿qué pasó? La diputada Nayisel no estuvo tampoco de acuerdo, y les estoy hablando porque no es el procedimiento. La pregunta no es ¿por qué estoy ocupada, hizo eso? tengo cosas que hacer, chao, me voy. ¿Esto qué es? La pregunta, ¿Qué es más importante? La pregunta es ¿por qué cierra la sesión de esa manera tan abrupta? Queriendo los diputados, como dices, hablar y estando la ministra encargada, en ese momento todavía no. Es que da la impresión que estuviese tapando algo. Pero como si ya quién supiera. está ¿Pero a quién? Si está la propia ministra de Salud queriendo contestar, ¿a quién está tapando Kaira Harding? Bueno, y le salió el tiro por la culata, porque ahora esto es un escándalo, cuidado que de ribetes internacionales inclusive. No se sorprenda. Claro, porque se trataría, si así fuese, de un crimen de lesa humanidad. Y por eso hay que llegar a ver cuáles son las autoridades responsables de esa decisión si se tomó y si así ocurrió. Hay que investigar eso. O sea, es una denuncia y basta con que una persona esté denunciando que algo así puede estar ocurriendo. Ya van 12. Claro. O sea, no entiendo el proceder de la comisión y qué mejor lugar para la asamblea para tratar ese tema. Un tema como ese. O es que prefieren que lo traten en los medios, porque lo estamos tratando ahora. O sea, esto no es un tema ni siquiera mediático, es un tema serio, es un tema legislativo que pudo haberse tratado ayer, que ameritaba las respuestas de la funcionaria y una investigación formal de parte del Ministerio Público. Sí, o sea, no es que los temas mediáticos no sean serios, también lo son. El tema es que ahí estaban los personajes que tenían que enterarse y tenían que responder. De primera fuente. Exactamente. Ahí estaba inmediatamente la funcionaria para responder. Sí. Muy preocupante, la verdad. Muy preocupante. Ustedes han dado en el punto. El lugar donde debería debatirse es la asamblea. El lugar oportuno para hacer el cuestionamiento es en la asamblea. Es en esta comisión porque es un tema que sí compete a mujeres, a niños, a familia. Se perdió la oportunidad de poder tener esas respuestas, de conocer de primera mano de una de las personas encargadas de la cartera de salud qué estaba pasando. Porque hoy yo no les puedo decir que la orden la dio el regional de salud. Yo no puedo decirles si la orden vino de aquí, de la capital. O sea, yo no lo sé porque ni siquiera me permitieron preguntar. Y en efecto, ¿qué es lo que produce? Que tengo que venir a micrófonos, debo salirme de la asamblea porque en la asamblea se cuarta ese derecho a voz que tenemos los diputados. Y aquí hay un tema que ustedes muchas veces lo han planteado. Todos los diputados en la asamblea no tienen el mismo peso. Los 71 diputados no son iguales. Hay diputados que tienen prebendas, prerrogativas, y que tal vez ese poder hace que se mareen y sientan que pueden acallar a toda una comisión o incluso decir, ministra, no responda. ¿Qué es esto? Es una ministra de Estado. Y aquí tenemos una asamblea que todos sabemos el pobre nivel de muchos colegas, que una vez más fue evidenciado ayer, donde no da paso a debate. Aquí, ¿qué se discute? Que se hagan ejercicios por Zoom. ¿Qué se discute? El día del mojábano con queso. Eso es lo que se discute. Pero proyectos reales, proyectos de carácter social, allí no se da ese debate. Y esto es lo que está mal. ¿Por qué diputados de una bancada minoritaria, porque no soy la única, en la bancada a la que yo pertenezco muchas veces han intentado limitar a Juan Diego, a Gabriel? ¿Por qué nosotros no podemos hablar? Simplemente ni siquiera hablar. ¿Esto qué es? Se supone que estamos en un estado democrático. Se supone. Porque yo dentro de la asamblea no me siento así. Mira, a mí me dice alguien que ella estaba alterada ayer, Kaira Harding, porque en el Consejo Municipal de Arraiján, los representantes, incluyendo los PRD, le rechazaron la creación del nuevo corregimiento de Bacamonte. ¿Pero eso qué tiene que ver con la denuncia de Gualquiria? No, por supuesto que no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que me dicen que por eso es que estaba bravo ayer, que estaba alterada, de que se paró, le rechazaron, se paró y se fue. Y estaba brava todo el día. Que ocurrió en Boca, ni si hubiese ocurrido en Arraiján yo lo entendería. Tampoco o lo en entendería. Bacamonte. Pero en Bocas del Toro, ¿qué tiene que ver Bocas del Toro con Arraiján, Bacamonte, su circuito? O sea, terrible. Bueno, era el momento. Seguramente ella... Perdón. Seguramente la diputada Harding, el compromiso importantísimo que tenía estaba relacionado con tratar de rescatar esa maniobra que ella
intentó y que parece que le salió mal también. Igual que le salió mal el cierre abrupto de la comisión, porque ahora esto, ya, como dije, los medios somos una caja de resonancia y tenemos abiertas las posibilidades para que las denuncias como la que está haciendo la diputada Walkiria Chandler salgan a la luz pública con detalle. Sí. Y ojalá el Ministerio Público inicie una investigación de oficio. Es lo que corresponde, porque es que estamos hablando de una cuestión gravísima, delicadísima, de lesa humanidad atenógena. Sí. Exacto. Y todavía Kaira Jardín no ha salido a explicar por qué la cerró abruptamente la sesión. Yo sí te voy a decir una cosa. Hay diputados nuevos que han demostrado ser buenos. Hay diputados nuevos como Kaira Jardín que han demostrado ser exactamente más de lo mismo. Ahí están muchísimos cuestionamientos y no ha respondido satisfactoriamente ninguno. Y este es el peor de todos. Este es el peor de todos para mí. Flor, a mí me llama la atención que las diputadas principales mujeres en la Asamblea solo son 16 de 71. Algunas diputadas se desgarran las vestiduras diciendo que tienen empatía con las mujeres, que son pro familia, que le importa la niñez. Pero cuando realmente deben de pasar proyectos sociales que cambien la situación de esas comunidades, cuando de verdad tienen que demostrar sororidad, no pasa. ¿Qué es más importante o qué era más importante el día de ayer que poder escuchar a la ministra hablar sobre esterilizaciones no consentidas en comunidades originarias? A mí esto me molesta porque es una hipocresía, y no es hipocresía legislativa, es hipocresía de estas personas que sí pueden decir a veces: yo soy víctima de violencia política, esto es feminicidio. Pero cuando se ve toda una comunidad hay otras cosas más relevantes, porque puede existir un trasfondo político. Y pienso que esto es algo que los medios tienen que hacer eco. Aquí no es que yo soy mujer un día y al otro día no. Y tan importante es la mujer de comarca como la de costas, como la de la ciudad. Y es un tema integral que debe de atenderse. Aquí se están manejando agendas, se están manejando dobles discursos. No me digan que les importan la vida, la niñez, las mujeres, cuando temas como este simplemente están vetados para todo tipo de discusión en un lugar como la Asamblea, en un lugar como Comisión de Asuntos de la Mujer. Gracias. Gracias, diputada, y muy buena la participación de ella como diputada independiente. Ese es el rol que el otro día nosotros estábamos cuestionando aquí. Acerca de lo que debe hacer un diputado independiente, pararse de cabeza. Pararse de cabeza en cuanto a sus pensamientos. Y si no reciben apoyo en la Asamblea, claro, busquen el apoyo en los medios. Exactamente, para que se hagan sentir en cuanto a sus posiciones, porque si no, lamentablemente no se les está viendo en discusiones importantes. Correcto. Y la diputada Kaira Jardín acaba de revelar lo que pueden hacer muchos diputados a la hora de que otros diputados se paran en las curules a insultar a la gente. ¿Por qué no hacen lo mismo cuando ocurre eso? Cuando insultan a ciudadanos que no tienen nada que ver con la política. Ahí está la prueba. Sí se pueden hacer, se paran y dicen: se acabó esto. Ese es el tipo de comportamiento que se esperaría de una asamblea. Y estos son los temas dignos de tratar en la Asamblea Nacional de Diputados. Ese es el lugar. Ese es el lugar. Pero bueno, no se le permitió ayer a la diputada independiente. Es correcto. Bueno, muchas gracias, Walkiria, por acompañarnos y ojalá que este tema no muera hoy. Gracias, buenos días. Vamos a un cambio, ya volvemos. Hoy tenemos como segundo invitado al ex ministro de Salud, Miguel Mayo, para hablar del tema del precio de los medicamentos. No se vayan. Hola, ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado en línea, Tenógenes. El doctor Miguel Mayo. Mira, estábamos viendo, doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Tema de los medicamentos y el precio de los medicamentos. Usted que pasó por ahí, por el Ministerio de Salud, en donde también hubo muchas críticas en su momento al precio de los medicamentos cuando usted estaba como ministro. Creo que hubo hasta una comisión en su momento. ¿Se puede o no se puede resolver el problema del precio de los medicamentos? ¿Y cuál es el problema? Exacto, exacto. Buenos días, buenos días, Flor, buenos días a todos los radioescuchas de Telemetro Radio. Mira, esto es un problema muy viejo, pero tenemos que dejar claro dónde ocurre esta situación. Y realmente el precio de los medicamentos caros es en el sistema privado de salud. El sistema público de salud, aunque podría impactar, y ahora voy a explicar por qué, el sistema privado,
generalmente consigue medicamentos a precios baratos porque hace licitaciones de millones y millones de tabletas, lo cual disminuye el precio. ¿Podríamos conseguirlo más barato? Probablemente sí también. Pero el precio en donde este revolú que se ha formado y que en su momento también lo intenté formar yo, es en el sistema privado, es decir, cuando uno va a comprar los medicamentos a las farmacias privadas. Hay varias razones que podrían explicar el problema. Yo no creo que sea un problema de una sola razón, sino más bien multifactorial. Y el primero probablemente es la ineficiencia del Estado en darle medicamentos a la gente, porque si el Estado fuera eficiente dándole los medicamentos a tiempo a todas las personas que lo necesitan, probablemente las farmacias privadas o no tendrían razón de ser o tendrían que tener precios muy bajos para poder competir con el Estado. Y eso es lo que me refería yo cuando decía que el Estado sí puede impactar en el precio del sistema privado de salud. Otra razón importante es que Panamá no es un país en el que se produce medicina. Panamá tiene alrededor de 5 casas comerciales que producen medicina y generalmente son medicinas de uso muy popular y usualmente medicinas muy baratas. Así que eso realmente no impacta en el precio del resto de los medicamentos que son los que están hablando en redes sociales. A pesar de que podamos creer lo contrario, hay muy pocos genéricos en Panamá. O sea, al tener Panamá una población pequeña, quizás no es apetecible que vengan compañías de afuera de genéricos, que son medicamentos, copias del original, con permisos, porque ya usualmente a ese nivel se ha perdido la patente y se pueden producir en diferentes laboratorios medicamentos genéricos que son muy buenos y que, precisamente porque no llevaron la investigación, tuvo que llevar para el original, pues resultan ser más baratos. Sin embargo, como son pocos y el precio de los originales son muy altos, los genéricos tampoco suelen ser tan baratos. Y otro punto importante, puede haber más, pero son los destaco los más importantes, pero quizás este es uno de los más importantes, es el precio de introducción del producto al país. La industria farmacéutica le vende a sus distribuidores en Panamá a un precio muy alto. Fíjate, yo tuve en el 2018, solicité una reunión con los ministros de Mercosur, de Sudamérica, en el contexto de la Asamblea Mundial de Salud. Y porque siempre nosotros nos comparamos con Colombia. Entonces la industria farmacéutica nos dice que Panamá tiene un PIB muy alto y una población muy baja. Y eso hace que los precios del medicamento, pues, por economía de escala, sean más altos. Tan sencillo como eso. Sin embargo, cuando uno se compara con Uruguay, que tiene un PIB similar a Panamá y una población similar a Panamá, los precios de Uruguay también son mucho más baratos que en Panamá. Y es que resulta que los países de Sudamérica negociaron con la industria farmacéutica para que el precio de los medicamentos, el precio de la introducción de la medicina al país, sea el mismo en todos los países. Es decir, es el mismo en Colombia, el mismo en Brasil, el mismo en Argentina, el mismo en Uruguay. No era que, al ser el mismo, los precios son mucho más bajos porque ellos negociaron 700 millones. Yo solicité que invitaran a Panamá, entiendo que así nos invitaron para el 2019, pero bueno, eso tampoco es tan rápido y tan fácil para ver si nosotros podemos entrar ahí. Entonces, dicho esto, las razones fundamentales por las que estos medicamentos son muy caros, tenemos que incidir sobre esas razones para tratar de solucionar el problema. Y si vamos a la parte local, ¿sería las distribuidoras, las farmacias? No. Si el medicamento entra caro a Panamá, de entrada, comparándolo, por ejemplo, con Uruguay, que es el país que a mí me gusta comparar porque, como expliqué antes, tiene características demográficas muy parecidas a la nuestra, porque pueden decir, pero Colombia tiene 50 millones de habitantes, bueno, pero Uruguay tiene 5. Entonces, el medicamento ya entra mucho más caro a Panamá. El distribuidor le pone un margen y la farmacia le pone otro margen. Y eso pues eleva inclusive un poco más el precio. Yo creo que una de las soluciones, tenemos primero que pensar o tratar de que el precio de introducción, que es lo que se llama el precio de transferencia, sea más barato. Y otra de las opciones, pegado a eso, paralelo a eso, yo no creo mucho en la control de precio, porque el control de precio
ahorca solo el último eslabón de la cadena, que es el de la farmacia. Yo sí creo en control o regulación del margen de ganancia. Es decir, usted compró como distribuidor el producto a un Balboa, usted no puede venderlo a más de un Balboa con 30 centavos, por ejemplo. O sea, es decir, su rango de ganancia solo puede ser hasta 30%, por decir un número cualquiera. Entonces, regular el margen de ganancia, no el precio, ojo, sino el margen de ganancia. Eso es una opción. Digo, y vuelvo y repito, son muchas las razones que producen esto. Yo también creo que son muchas las estrategias para tratar de incidir en eso. Por ejemplo, hacer más eficiente el Estado. Desde hace muchísimos años se ha hablado de un sistema único de salud y yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, se hizo la transformación del sistema de salud y de ahí sale el libro blanco que siento que se está utilizando en esta administración también, dirigidos hacia eso, hacia un sistema único de salud. Las compras unificadas entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud, al comprar más pastillas, vamos a tener más presupuesto para comprar un volumen mayor. No para ahorrar necesariamente, sino para comprar mayor cantidad de pastillas y poder ofrecer un abastecimiento más continuo, digamos. Eso va a ayudar muchísimo a que la gente vaya a buscar su medicina a la Caja de Seguro Social o al Ministerio de Salud y no necesariamente a la farmacia. El Estado se convierta automáticamente en un competidor. Al haber más competencia, los precios deben bajar. Exministro, usted hizo varios intentos en su gestión para tratar este problema. ¿Dónde estaba la pared? ¿Con qué se estrellaba? Bueno, lo que pasa, Flor, es que hay varias cosas. Vuelvo y te repito, no es que hay una sola pared, porque la solución es una sola, no son muchas. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, se creó entonces la CONAMEP, que se hizo un listado único de medicamentos. Con ese listado único de medicamentos se hizo un proyecto de ley que está en la Asamblea para crear la Dirección Nacional de Abastecimiento, que le daba la potestad en el proyecto de ley de, por ejemplo, hacer convenios con la Caja de Seguro Social para hacer compras únicas. Tenía dentro de esta dirección, o tiene dentro de esta dirección en el proyecto de ley, una dirección o una subdirección que se llama Economía de Farmacia o Economía de Medicamentos o lo que fuera, de manera que se pueden analizar los diferentes precios a nivel mundial. Eso es un proyecto de ley que puede ayudar a hacer más eficiente al Estado en los medicamentos. Eso debe estar en la Comisión de Salud todavía, pero es un proyecto que existe. La otra cosa importante, incluir, y se trató de incluir en aquel momento, en el 2016, a los medicamentos en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, y que los medicamentos se comparan a través de la plataforma de Panamá Compras. ¿Qué ocurre? Con los medicamentos hay algo curioso. La calidad del medicamento y la seguridad del medicamento queda subsanada una vez el medicamento recibe el registro sanitario. De manera que de ahí en adelante la única competencia es precio. Esto, si Panamá logra tener esto en el portal de Panamá Compras y hacerlo a través de una subasta reversa, que en aquel momento no tenían la plataforma para eso, y en la Asamblea se rechazó la inclusión de los medicamentos en la ley 22, facilitaríamos muchísimo las licitaciones, porque todo ese papeleo que hay en una licitación se obvia y simple y sencillamente se gana por precio. Entonces eso garantiza, yo no sé si garantizaría, pero facilitaría, nuevamente digo, el abastecimiento a nivel estatal. Otra de las cosas importantes es que también se empezó un estudio de mercado para hacer un hub farmacéutico en Panamá Pacífico. O sea, traer casas comerciales que produzcan, industria farmacéutica, quiero decir, que produzcan medicamentos en Panamá. Debe no solo dar mano de obra a panameños, sino que también debe disminuir el precio en nuestro país. Yo sí creo que es importante negociar con la industria farmacéutica para que bajen el precio de transferencia, que es el que dije que el precio con el que se introduce el producto al país. Así que yo siento que es muy importante hacer esto porque ayuda a la comercialización en el Estado y disminuye el precio. Si uno Flor y Atenógenes, por ejemplo,
estimula a que vengan más genéricos a Panamá, la competencia nuevamente hace que se disminuyan los precios. O sea, realmente no es una sola solución, hay muchas, pero hay que actuar en todas estas aristas para tratar de, al final del camino, disminuir el precio de la Pero usted nos ha dado en el clavo con una de las razones por las cuales, por ejemplo, en Colombia o en Sudamérica el precio de los medicamentos es más bajo, porque decidieron reducir el precio de transferencia con el que entraba al país el medicamento. Creo que ahí hay un elemento exactamente, ¿no? Y para mí es uno de los más importantes. ¿De quién depende esto? ¿De quién depende que baje el precio de introducción al país? Cuando tú te reúnes con la industria farmacéutica, cosa que hice yo en varias ocasiones, ellos te dicen, te hablan siempre de lo mismo, el PIB y la población. Entonces yo les dije, porque es que históricamente la comparación siempre es con Colombia. Entonces yo les dije, no nos comparemos con Colombia, comparémonos con Uruguay. Entonces la negociación que hizo Sudamérica, y eso me lo explicaron los ministros en la reunión que te comenté, fue a través de Mercosur. Entonces ellos negociaron a través de 700 millones de personas, que es la población alrededor de eso, de Sudamérica. Panamá tiene 5 escasos, y si negociamos con Centroamérica, la población de Centroamérica, no sé, será 50 millones si acaso. Entonces, por ejemplo, en El Salvador hay 33 casas farmacéuticas salvadoreñas. Aquí hay 5, ¿no? Medicamentos. ¿Ah? ¿Aquí hay cuántas? 33. No, ¿y aquí en Panamá? 5. Entonces, eso disminuye la competencia entre los productores y facilita la especulación con el precio. Ahora, exministro Mayo, una puntualización. Introducción no tiene que ver con aranceles, porque los aranceles de los medicamentos en Panamá son 0. Introducción es el precio al que las farmacéuticas colocan los medicamentos en los distintos mercados. Claro, a los distribuidores específicamente. Por eso es el precio de transferencia, no de introducción. Exactamente. Bueno. Sí. Entonces, por otra parte, ayer Atenógeno nos compartió un informe sobre los precios de medicamentos en América Latina que hizo la CELAC. Uh-huh. Y en ese informe se nota, por ejemplo, que en Panamá no todos los medicamentos son los más caros de la región. Hay medicamentos que son más caros y hay otros que son el más barato en la región. Por ejemplo, la amoxicilina. En Panamá vale 29 centavos, ¿no? Por decir un ejemplo, mientras en Montevideo, Uruguay, vale $7.20. Entonces, no es una cuestión uniforme el tema de los precios de los medicamentos. Depende del medicamento, depende de la farmacéutica. Entonces, sí, yo sí creo que la capacidad de negociación para un mercado de 700 millones pues es mejor, obviamente, que la de un mercado de 5 millones. Y deberíamos estar en un broker regional para ese propósito, sin duda. Y ojalá ahora que designaron al vicepresidente y ministro de la presidencia al frente de una comisión para tratar de resolver el problema, tengan todos esos parámetros en cuenta. Pero ciertamente es algo que escapa del control. Déjame explicarte algo, Río. Efectivamente, primero hablar de la amoxicilina. Esa es precisamente una de las medicinas que se producen en Panamá. Y eso es una de lo que demuestra que la producción local hace el producto más barato, obviamente. 1, 2, cuando uno compara medicamentos, tiene que comparar la misma marca, porque si no estamos comparando peras y manzanas. ¿Ok? Entonces, eso es también fundamental. Los países, y como tú dices, es cierto, hay medicamentos más caros, hay medicamentos más baratos que en otros países, eso es una realidad. O la diferencia entre un medicamento y ese mismo en otro país no es la misma que otro medicamento entre esos mismos dos países. Eso pues también varía de uno a otro, y eso es por porcentaje de ganancia, que me imagino que se altera. Y la otra cosa, lo último que habías dicho algo y ya no me acuerdo porque son tantas cosas que se me enreda uno, pero sí es importante que tratemos de estimular, primero que todo, la utilización de medicamentos genéricos que son buenos, la mayoría, la inmensa mayoría, si no decir todos, son buenos medicamentos. Estimular a que vengan más genéricos a Panamá. Yo creo que es hacer eficiente el Estado va a ayudar muchísimo, y por supuesto la conversación con la industria farmacéutica. Pero repito,
Bueno, lo que decía era, efectivamente, en la reunión que tuvimos eso fue como en mayo del 2018-19, efectivamente iban a tratar de invitar a Panamá a su reunión de ministros de salud de Sudamérica, y tengo entendido que sí nos invitaron. El problema es que esto, y tú sabes que va en la vía diplomática, no es tan fácil de que meta a Panamá en Mercosur para comprar medicinas, no, eso no funciona de esa manera, pero sí sentar y dejar ahí la bolita para que el país aspire a poder negociar desde ese punto de vista. Panamá y Costa Rica son los países de la región que más sufren con estos precios. Mira, alguien pregunta aquí en redes, dice esto: Panamá no produce derivados del petróleo y sin embargo tiene los precios de combustible más baratos de América Central, más que Guatemala, que sí tiene acceso al petróleo. El problema es realmente la total falta de regulación del sector farmacéutico aquí. Sí, yo sí creo que, bueno, y repito, vale la pena hacer una regulación de margen de ganancia. Repito, no precio, porque al final esta es una cadena que tiene 4 eslabones: en la industria farmacéutica, el distribuidor, la farmacia y el usuario. Y si tú haces una regulación de precio, solo vas a castigar a la farmacia. Eso no necesariamente te puede disminuir el precio de manera tan importante como podría ser regulando el margen de ganancia. Porque, no sé, digo, aquí podemos tener un debate enorme, pero yo le decía a la industria farmacéutica y a los distribuidores que en mi concepto están en un negocio en el que no debemos especular, porque no es lo mismo comprar medicamentos que comprar su carro. Bueno, y eso ocurrió con un decreto ejecutivo en medio de la pandemia, cuando decidieron establecer un 23% de margen de ganancia a la mascarilla, a los antibacteriales, al gel alcoholado. O sea, aquí sí se hizo. Hasta los jabones antibacteriales líquidos y en barra quedaron metidos en esa regulación del margen de ganancia que usted muy bien apunta, doctor. Es cierto, sí ha ocurrido, lo que no ha ocurrido, sí ha ocurrido. Yo pienso que si uno logra bajar, negociando con la industria farmacéutica, el precio de transferencia, que sería lo más inmediato, y regular el margen de ganancia, eso va a ayudar muchísimo. Después de esto, ir haciendo más eficiente el Estado, que eso obviamente no va a pasar de un día a otro, pero ir encaminado hacia eso. Vamos a tener entonces mucho más competencias de medicamentos, y ya te digo, yo tengo un caso muy curioso con la insulina. Nosotros logramos empezar a comprar mucho más, o subimos mucho el presupuesto de la insulina, y en el centro de salud la insulina costaba 5 balboas, que la paga el que puede, el que no puede pues hace un arreglo de pago, y si no paga, pues no paga. Esa es la solidaridad del Estado. Pero esa misma insulina en la farmacia privada costaba $30. Entonces, la gente se enteró y la gente empezó a ir a los centros de salud a buscar la insulina, gente de mucho dinero inclusive. Pero hay que dárselas porque son panameños también. Entonces, eso nos hizo pensar a nosotros que si fuera el Estado mucho más eficiente, o la farmacia privada baja el precio o deja de existir. Exacto. Así que yo sí creo que eso nos puede ayudar. Obviamente, repito, esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero yo sí creo que tenemos que tener una política de Estado dirigida hacia eso. Yo creo que el proyecto de ley que está en la Asamblea también puede ayudar a que se vaya entonando ese camino, ¿no? Interesante. Aquí alguien me comenta también, dice: para mí los medicamentos que entrega la Seguro Social son gratis. Es un problema de gestión del Seguro Social y que tenemos que maximizar a la gente que se mete en la Seguridad Social y resolver el problema de la logística. Y así no tendríamos que ir a la privada, en efecto. Si funcionara, sería un incentivo para los informales sumarse a la Seguridad Social. Se podría hacer como independiente incluso. El precio a través de la Seguro Social es gratis. Gratis no hay nada en la vida. No es gratis, es prepagado. Claro, Estoy leyendo el comentario, Guido. Es prepagado realmente, porque tú aportas. Gratis no hay nada en la vida. Sí. Tu patrono aporta para que tú tengas derecho a... Y al ciudadano se les cuenta. Al programa de enfermedad y maternidad, ¿no? Sí. Es prepagado, pero, es verdad. No, pero interesante el comentario, los dos. Sí, pero es una realidad, o sea, y yo siento que sí podemos en Panamá, pero tenemos que ir unidos, tratar de hacer las cosas bien y sin especulaciones por el bien del país. Al final, tener una población sana nos hace ser mucho más productivos y nos beneficia a todos en el país, absolutamente a todos. No, y al final cuesta menos plata también. Pero por supuesto.
Y si hay ejemplos internacionales como el que acaba de mencionar el doctor Mayo, o sea que lo hizo Mercosur, porque en Panamá no podemos hacerlo. Sí se puede hacer también. Se podría. Si hay un mercado, y hay un mercado interesante para los que venden medicamentos en el sector público, pero también hay una parte en el sector privado que está recibiendo los efectos de la falta de medicamentos en el público. Otra cosa, y vuelvo y repito porque esto es muy importante, porque la gente confunde el sistema público con el sistema privado. Diciendo que en Colombia los medicamentos están subsidiados. No, eso en Colombia no están subsidiados. El sistema de salud de Colombia es un sistema de salud muy distinto al de Panamá. El Estado paga por los medicamentos que se usen, así como funciona el sistema público en Colombia. Pero cuando usted va a una farmacia a comprar medicina en Colombia, eso es está en red todos los días, les cuesta 20% de lo que cuesta acá, no 20% menos, 20% del costo aquí. Entonces, realmente, y eso no es por subsidio, eso es por lo que yo acabo de comentarles anteriormente. Aprovechando que lo tenemos aquí, que no es como este tema per se, hay una farmacia que te ofrece 25% menos en los productos en Panamá, en los medicamentos. Las otras farmacias alegan competencia desleal. Y por otro lado hay clientes que se preguntan por qué si una la puede tener 25% menos, las otras no. ¿Cuál es la explicación de eso? Te puedo comentar que me reuní con ellos para que exactamente me explicaran cómo era, porque sería bueno que todas la imitaran, digamos. Y lo que me explicaron es el modelo de negocio es distinto. Y ojo, algo de verdad hay ahí, porque si usted va a esas farmacias, se da cuenta que es lo que llamábamos antes en este país botica. Sí, no hay nada más que medicamentos y puestos en un vidrio y ya. Y no tiene lujos. Sí. Exacto. Son tablillas muy baratas con eso. Y el inventario dentro de la farmacia es muy bajo. O sea, el local es pequeño, no tiene un depósito grande. Si usted quiere más cajetas, más cajas de la que tienen ahí, pues ellos se los podrán conseguir. Y así mismo es en Colombia. Si usted va a una farmacia en Colombia, son boticas. Son mostradores. No son locales que venden ropa y venden no sé qué, y que además venden medicina, no. Son boticas. Entonces, la otra cosa que dicen ellos es que ellos pagan en 30 días a su distribuidor, y con eso consiguen un mejor precio del distribuidor. Y bueno, eso es básicamente lo que nos explicaron. Sus costos operativos son bajos y al pagar en 30 días consiguen más barato el producto. Pero si tú te das cuenta, las otras cadenas, al nacer esto, las otras farmacias grandes también empezaron a tener un día o 2 días a la semana. Sí, tienen un día a la semana. Digo, tienes que esperar ese día, ¿no? Pero eso te hace pensar que sí se puede. Sí, por supuesto que se puede. Por eso han bajado obviamente sus... Sí. Claro que se puede. Lo que ocurre es que también aquí hay un cartel y hay gente que presiona y dice, hay competencia desleal, y comienza entonces el problema, ¿no? Sí, yo no estoy, al menos por el comentario que hice, que de lo que me comentaron, no parece ser desleal, simplemente parece una estrategia de negocio. Claro, exactamente. Y válida. Sí. No, pero eso es lo que las farmacias han alegado. Por lo menos dos una de las dicho, cosas que se hicieron en el 2018 también se lanzó un decreto de farmacia y droga, entiendo que permitiendo locales pequeños para farmacia, tratando de estimular este tipo de negocio, que sean que vendan solo medicina, pues. Sí. Y eso quizás hace también eso, como los gastos operativos son más baratos, pues pueden ofrecer el precio más bajo a los usuarios. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. De nada. Aquí. A la orden, Flor, Guido y gracias. Gracias, doctora. Muy buena, muy certeros sus aportes al programa. Gracias. Gracias. Vamos a cambio. A todos y a todos los radioescuchas. Gracias. Vamos a un cambio y ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más. Guido, tienes tus efemérides de hoy. Tiene que cantarla. Dímelo cantando. La Mario. Hoy es miércoles 16 de febrero del año 2002, es el 47º día del año. Quedan 318 días para finalizar este giro de la Tierra alrededor del Sol. Hoy no hay celebraciones, ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Pero en las efemérides tenemos que un día como hoy, en 1918, en Barcelona, Joan Miró expone sus primeras obras en las Galerías Dalmau, por las que recibe duras críticas.
En 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, creado a instancias de la Sociedad de Naciones. En 1928, el hostelero Rodolfo Lustig crea la denominación Costa del Sol para la promoción turística de las costas mediterráneas de España. En las ventajas que nos llevan. En 1952, Grecia y Turquía se adhieren oficialmente a la OTAN. En 1951, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, con lo que se asienta plenamente la llamada Revolución Cubana. En 1987, en Israel, comienza el juicio contra Iván Demjanjuk, conocido como Iván el Terrible, deportado desde Estados Unidos y acusado de crímenes contra la humanidad en el campo de exterminio de Treblinka. En 1994, en La Haya, se inaugura oficialmente la Europol, organismo de cooperación policial europea. Y en el 2005, un día como hoy, entra en vigor el protocolo de Kioto, convenio mundial para reducción de gases para producir el efecto, que producen el efecto invernadero. Esas son las efemérides de hoy. Y ahora, unos saluditos muy especiales a cargo de Flor Misrachi. Bueno, los saluditos de hoy van para Kyra Harding, por la gracia que hizo ayer de cerrar los micrófonos, mientras Walkiria Chandler denunciaba que mujeres indígenas están siendo esterilizadas sin su consentimiento. Parece un crimen, empezando por ahí, tratar de esconder algo, no sé a quién trata de proteger. Otro saludito para el Consejo Municipal de Panamá, que no sé si vieron que autorizó la licitación para construir el Mercado del Marisco ayer. El Mercado del Marisco va. Sí, a balazo. A ninguno le conviene meterse con Fábrega porque se le van los fondos. Pero bueno, por ahí hay varias personas moviéndose para tratar de impedirlo. Y los movimientos van a llegar a la Corte Suprema de Justicia. Ojalá no sea muy tarde. Ojalá la Corte entonces se ponga los pantalones, no como ha hecho en las últimas ocasiones. Porque, por ejemplo, para la pandemia declaró inconstitucional cuando ya había levantado la mayoría. ¿Ya para qué? Entonces es lo mismo, ¿no? Y un saludito para el ministro de Salud, que bueno, ojalá se mejore, ¿no? Yo escribí ayer, aquí hablaba con Ateneo Genegido, que qué mal tenemos que estar para que un ministro de Salud tenga que viajar para tratar su salud. Sí, ese es el mensaje de fondo. Es verdad. Y le decíamos hay casos y casos. No, y le decíamos pronta mejoría. Experimentales solamente. Le decíamos pronta mejoría al ministro. Nos ofrecen, así que... Experimentales, sí. Ojo, no estoy criticando que se vaya. Yo estoy diciendo que qué mal estamos para que haya que un ministro de salud tenga que ir a atenderse afuera. La crítica no es a él, es al sistema de salud, Guido. Exacto. Entonces, sí, obviamente en casos y casos no lo juzgo por ir, le deseo pronta mejoría, pero en un país dice mucho cuando un ministro de salud va a atenderse afuera. Imagínate el resto de los mortales, nosotros. Sí. Es que imagínate cómo estamos, que la gente critica la falta de recolección de basura, pero es que ni la autoridad de aseo puede recoger la basura en su patio, donde hay un montón de camiones ahí. O sea, si la autoridad de aseo no puede recoger la basura en su patio, imagínese si puede recogerla del patio de su casa. No. Estamos mal. No, la verdad y es válida la crítica y la observación que haces totalmente, Flor, en este momento. Pero contradicciones de nuestros sistemas. Ay, nos tenemos que ir. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana. Chao.